Por poco que saque la cabeza de mis manos, el pequeño estruendo de lo inútil empieza otra vez a ensordecerme. Discurso sobre la poca realidad, de André Breton. Hoy en Crónica Lonares vamos a hablar de este autor. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Evocar Crónica la Lonares figura de André Yo soy Breton Robinson. conlleva Escúchanos en tu plataforma inevitablemente favorita. hablar del autor de manifiestos, del Y si quieres portavoz tener del acceso grupo preferente, dale al surrealista, botón de membresía del en descubridor YouTube, y ahí de encontrarás talentos, audios del exclusivos guía, para miembros de poeta, este canal. crítico, teórico y Y sin fundador más, de un arte ¿qué tal si revolucionario comenzamos? que ambicionaba unificar los contrarios, cuerpo y espíritu, realidad y sueño. Cierra los ojos. Breton utiliza la figura romántica del autor investido en una misión redentora. Partiendo de la poesía y la filosofía románticas alemanas, forja una mitología propia en la que la imaginación es la llave del acceso al mundo. Dicha llave no está solo reservada a los poetas. Seres excepcionales como Bache o Nadja, locos o niños, pueden también abrir las puertas con ella. Pero la imaginación no conduce a paraísos edénicos, sino a espacios que contienen a su vez otras puertas. En este sentido, Breton se distingue de sus precursores románticos al no creer en el retorno de una edad de oro. Y, si rechaza en bloque la civilización latina, no cae nunca en un infantilismo anticientífico, probablemente a causa de su formación. Prueba de ello fue su adhesión, aunque problemática, a causa marxista. A diferencia de lo que ocurre con Eluard o Aragón, Breton suele asociarse a un cierto elitismo, tal vez porque nunca fue un poeta popular y porque, aunque teoriza sobre la escritura automática, aborrece la facilidad. El autor vio en la creación una forma de continuidad de lo cotidiano. Algunas de las exclusiones de los miembros del grupo vinieron precisamente motivadas por considerar Breton errónea toda concepción autosuficiente de la literatura. Su modo de entender el sueño como vía privilegiada del acceso al conocimiento supremo y a la escritura como medio de liberación de los poderes del inconsciente, además de comportar la invención de una nueva escala de valores artísticos, así como la elaboración de un nuevo modo de lectura y de crítica. Se extiende más allá de la literatura a todos los ámbitos de la existencia. La infancia gris y solitaria de André Breton transcurre en el seno de una familia de la pequeña burguesía en la periferia norte de París. El adolescente descubre entusiasta el simbolismo y envía sus primeros poemas a Valery. Comienza estudios de medicina que interrumpe su aislamiento, presta servicios en diferentes hospitales militares y lee a los clásicos de la psiquiatría, sobre todo a Freud. En 1916 se produce su encuentro con Jacques Bachet en el hospital de Nantes, el cual determina el interés de Breton por el humor. También conoce a Apollinaire y a Reverdy. La amistad que entabla con Aragón y Saul-Pound es el preludio de la aventura surrealista. Con ellos funda la revista Literature en 1919, donde durante algún tiempo apoya las manifestaciones provocadas de los dadaístas. Entusiasmado con La Tremont y Rembrandt, rompe el simbolismo y cuestiona la legitimidad de la práctica literaria. Breton y Saul-Pound viven en un estado de excitación su primera experiencia de escritura automática, los campos magnéticos, hecho esta en 1920. A partir de 1922, Breton se separa de Tzara y prosigue sus exploraciones mentales, transcripciones de sueños, juegos colectivos, peligrosas experiencias de hipnosis, en el taller de la calle Fontaine, junto a Clevel, Desnot y Perret, entre tantos otros. Los poemas, sueños y juegos de Claire de Terre, Claro de Tierra, manifiestan ya un deseo de resolver las antinomías en todos los ámbitos, cuestionando, por ejemplo, la frontera entre lo que es considerado arte y lo que no es. Leída de manera surrealista, la relación en el listín de teléfonos de los Breton domiciliados en París puede convertirse en una insólita familia de indudable valor poético en la que coexisten diputados, carboneros o veterinarios.
La publicación del primer manifiesto del surrealismo, en 1924, aporta cohesión al grupo y reduce tensiones entre personalidades y opciones políticas diferentes. El manifiesto excede los límites del campo estrictamente literario, proponiendo una redefinición del hombre mediante el acceso al funcionamiento real del pensamiento. El surrealismo, automatismo psíquico puro, debe estar libre del control de la razón y de toda preocupación estética o moral. Las críticas que Breton dirige contra la novela realista en el manifiesto denuncian la ley del mínimo esfuerzo que conduce a la comunicación de circunstancias arbitrarias. Mientras tanto, el autor no deja de cuestionar la legitimidad del ejercicio de la literatura. El abandono de la misma por parte de Rembrandt ejemplifica para él una actitud consecuente. Ya en el año de 1924, la creación de la revista La Revolución Surrealiste responde a la necesidad de ampliar el campo de acción de movimiento. Hasta 1929, la revista encarna la imagen del grupo surrealista en sus años de máximo apogeo creativo. Aunque en el segundo manifiesto del surrealismo, Breton desconfía de casi todos los autores reivindicados anteriormente por los surrealistas y excluye a Desnos, Artaud y Soundpaut, contribuye a consolidar la dimensión colectiva del movimiento, escribiendo poemas conjuntos con otros miembros del grupo y afirmando su presencia pública mediante declaraciones colectivas, exposiciones o panfletos. Nadja, por su forma y contenido, puede entenderse como el manifiesto de la belleza convulsiva que Breton evoca al final del libro. A comienzos de los años 30, el poeta atraviesa dificultades de orden económico y profesional a causa de su separación y de las guerras intestinas entre los miembros del grupo que no comparten su exceso de autoridad. En Los vasos comunicantes, Breton conjuga la exploración del inconsciente que propone el psicoanálisis con la exigencia social marxista. A partir de su lectura de Hegel y de Freud, reflexiona sobre la riqueza poética y subversiva del humor, reacción sublime del espíritu oprimido. Resultado de este interés es su antología de humor negro iniciada en 1935. A mediados de los años 30, la creciente influencia internacional del surrealismo alcanza su punto álgido con la edición de Bulletin International du Surrealisme, propiciada por los frecuentes viajes de Breton, la organización en París a la Exposición Internacional del Surrealismo en 1937 y su encuentro con Trotsky en México en ese mismo año. El autor declara su compromiso con el bando republicano español y protesta contra los procesos de Moscú dirigidos por Stalin. En su texto El amor loco, de 1937, nos relata su radical y transformadora experiencia del azar objetivo, el encuentro rodeado de casualidades asombrosas con su segunda esposa llamada Jacqueline Lamba, que él mismo había vaticinado como un poema escrito 11 años antes. Después de su ruptura con Eluard y del establecimiento del régimen de Vichy, Breton se embarca con su mujer y su hija Aube rumbo a Nueva York, donde vive 5 años difíciles como extranjero a pesar de sus actividades con Marcel Duchamp y otros artistas y de su descubrimiento del socialismo utópico de Fourier mientras visita las reservas de los indios Hopi en Arizona. Todo ello le lleva a condenar el totalitarismo político y a replantearse el surrealismo a partir del mito, a la vez que retoma su interés por el ocultismo y la alquimia. La futura Elisa Breton orienta su libro Arcano 17 en 1944, el libro más esotérico de este autor, y a su regreso a Francia, el poeta inicia su nueva etapa donde combina su pasión de siempre por el coleccionismo de arte primitivo con el estudio de las conexiones entre creación y locura hasta su muerte en 1966. La llave de los campos nos ofrece una reflexión sobre las formas de liberación de los mecanismos creativos. En El arte mágico y El surrealismo y la pintura, publicados de manera póstuma, el autor prosigue su exploración sobre el arte como modo de expresión de angustias ancestrales del ser humano. Nadja sigue siendo la obra más leída de Breton, la que mejor expresa también su condición de vigilia al acecho de signos reveladores de la surrealidad.
El libro contiene numerosas ilustraciones, o sea, fotografías de lugares, de personas, de obras de arte. Este uso de la fotografía, que aparece también en los vasos comunicantes y en El amor loco, pretende acabar con las fastidiosas descripciones que someten la novela realista a una voluntad alienante de reproducción mimética. El relato, autobiográfico a pesar de los silencios y de las incertidumbres que contiene, comienza con un preámbulo en el que Breton se pregunta quién es quién. No se trata para el autor de un cuestionamiento de orden ontológico, sino del deseo de conocer cuál es su deber en este mundo, el que le viene dictado por su destino. De ahí la ausencia de introspección o de análisis psicológico, sustituidos ambos por una relación de anécdotas y de impresiones aparentemente insignificantes o poco consistentes que producen, sin embargo, una emoción enigmática y perturbadora, difícilmente explicable, presagio del acceso de una reacción radicalmente diferente con la existencia. Cuando Breton la encuentra en 1926, Nadja habla de manera profética y realiza extraños dibujos. Parece haber sido puesta en su camino por el destino para encarnar al prototipo de mujer surrealista. La historia se desarrolla en 3 tiempos. El primero corresponde al relato detallado de sus intensos encuentros, de sus deambulaciones por París con esta enigmática criatura que se presenta como un alma errante. En el segundo tiempo, a partir del viaje a Saint-Germain, los encuentros se espacian y el relato se vuelve un poquito más reflexivo. Breton intenta dar cuenta de la fascinación que esta mujer marginal y marginada, la miseria la conduce a la prostitución, consciente a la vez de sus dones proféticos y de su fragilidad mental, ejerce sobre él. Nadja encarna a la vez el amor y el sufrimiento absoluto, y su precariedad material no le impide creer que su existencia anuncia un futuro mejor, como expresa su nombre, Esperanza en ruso, escogido por ella misma. Breton parece no poder corresponder al amor que le ofrece Nadja y decide alejarse. En la tercera parte, su retirada ante la perspectiva de verse confrontado al verdadero rostro de la locura concluye con el internamiento sin retorno de Nadja. Ante la imposibilidad de devolver al mundo a la visionaria Nadja de otro modo que no sea la escritura, Breton experimenta un malestar que se transmite al lector. En el epílogo, redactado unos meses después, en un momento en el que había iniciado una relación pasional con otra mujer, Breton nos expone sus dudas sobre la necesidad del libro. Encuentra una justificación al mismo en el hecho de que el testimonio de una mujer que asume, sin límite alguno, todos los riesgos de la existencia, lo han preparado para vivir la aventura de la pasión como principio de subversión total. La definición de la belleza con la que concluye este libro, la belleza será convulsiva o no será, constituye así una respuesta a la pregunta inicial sobre la identidad del narrador. Por los espacios en blanco y las rupturas de la narración que aluden al carácter caprichoso de la memoria y al lugar que en el silencio y en el secreto ocupan en el relato de su relación con Nadja, por el uso sorprendente de la cursiva, las antítesis y las acumulaciones que alejan la expresión del uso utilitario, el ideal convulsivo se transmite a su propia escritura. En Los vasos comunicantes, hecho en 1932, Breton propone un intento de conciliar idealismo y materialismo, realidad y sueño. Si en el primer momento había reivindicado el derecho del surrealismo a proseguir sus actividades sin límites impuestos, en la legítima defensa, Breton acaba adheriéndose al Partido Comunista Francés en 1927, junto con Eluard, Perret y Aragon. En el segundo manifiesto del surrealismo, critica duramente a quienes no se comprometen con la causa política, y la revista La Revolución Surrealiste se convierte en Le Surrealiste au service de la Revolution. Un argumento para la conciliación perseguida en Los vasos comunicantes lo encuentra Breton en el lugar de procedencia de los materiales oníricos, que no es otro que la vida diurna
y en el hecho de que esta última también puede organizarse como los sueños. La continuidad entre ambos espacios lo lleva a distanciarse de Freud, poco apreciado por el partido, por otra parte. Breton persigue ofrecer al sueño un papel de anticipación que lo convierte en respuesta a la necesidad de transformar una realidad injusta. Desmiente así el verso de Baudelaire, según el cual la acción no es la hermana del sueño, a través precisamente de la imagen de los vasos comunicantes, que supone una realidad contenida de la realidad y viceversa. Con todo esto, André Breton no olvida precisar en los vasos comunicantes que el surrealismo no soporta ninguna mutilación a la vida y que para transformar el mundo hay que interpretarlo. Paralelamente, las singulares coincidencias que caracterizan una serie de encuentros con figuras femeninas impulsan al autor a elaborar el concepto de azar objetivo. El azar objetivo consiste para Breton en el encuentro de una causalidad externa y de una finalidad interna. Esta coincidencia pone de manifiesto la existencia de vínculos entre el hombre y el mundo ignorados por la razón, y al igual que sucede con la escritura automática, la emergencia de lo inesperado en la cotidianidad que posibilita el azar objetivo no debe comportar la disolución de la personalidad psíquica, sino su exploración hasta los límites más recónditos. Como el automatismo y el humor negro, el azar objetivo hace estallar las paredes de la lógica para reconstituir la unidad del espíritu, consiguiendo resolver todas las antinomías y contradicciones, o sea, la vigilia y el sueño, la realidad y sueño, la razón y locura, pasado y futuro, representación mental y percepción física. Se ha insistido mucho sobre la fascinación tiránica que lo irracional ejercitó en el surrealismo. Esta idea merece ser revisada. El objetivo de Breton no consiste en sustituir un racionalismo corto de miras por un irracionalismo igualmente pobre, sino en integrar lo que escapa a los límites de la razón. Ya en Los Pasos Perdidos, obra hecha en 1924, su confianza en la poesía como motor para cambiar el mundo se basa en una reflexión sobre el lenguaje. Breton reclama una liberación del uso utilitario del mismo y de sus mánidos referentes colectivos, afirmando que la mediocridad del mundo proviene de la restricción del poder de enunciación. Para evitar la reclusión en prisiones o en sanatorios, hay que seguir llamando a un gato, cuando la imagen poética es, sin duda, tanto o más real que la realidad. La idea de una cama de piedra o de plumas me resulta igualmente insoportable. ¿Qué quieren ustedes? No puedo dormir sino en una cama de corazón de saúco. La manera de perderse que propone Breton no consiste en promulgar el naufragio del significado. En este sentido, su reivindicación de una revolución semántica que sea a la vez revolución del pensamiento tiene una larga vida por delante. Si ya leíste algo de André Breton, me gustaría mucho conocer tus impresiones, me gustaría mucho conocer también los títulos de los libros que has leído de él. ¿Qué te parece? Me gustaría mucho que nos recomendaras a lo mejor algún autor que también viniera de la mano con él, o que fuera referencia de él o para él. Y pues nada, quiero mandarles un abrazo muy muy especial a los lunares que se toman el tiempo para descargarnos, para estar aquí con nosotros, y pues pónganme aquí en los comentarios sus impresiones, ¿vale? También suscríbanse, denle like y compártanos. Con eso nos ayudan muchísimo a nosotros. Y pues sin más ni más, esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y nos escuchamos la próxima semana. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros.
Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?